Hoy día vamos a meditar en otro cántico, también de Moisés. Pero para esto vamos a ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Yo sé que seguramente el cántico que vimos hace 3 semanas, ese que sale en Éxodo 15, es bastante conocido de la mayoría. Pero es muy probable que este cántico del capítulo 32 de Deuteronomio no lo sea tanto. Aunque yo sé que aquí hay hermanos que han leído el libro de Deuteronomio. Vamos a hacer algo como se hace en la escuela dominical. Levante la mano los que lo han leído este libro de Deuteronomio. Varios, estamos bien. Es un libro muy especial porque Moisés vuelve a recapitular la ley a Israel, pero hay unos detalles muy importantes antes de meternos en el cántico, en el cual esperamos poder aprender algunas verdades, los creyentes recordar otras y también ver el amor de Dios para con los pecadores, incluso en este cántico. Entre el primer cántico y este pasaron 40 años. Cuando Moisés cantó el cántico de Éxodo 15, tenía 80 años. Y ahora cuando él presenta este cántico, tiene 120 años. 40 años habían pasado. Y los que estamos aquí, que tenemos más de 40 años, sabemos que en 40 años pasan muchas cosas en la vida, ¿o no? Claro que pasan muchas cosas en la vida. Hay varios aquí que todavía no llegan a los 40, incluso tienen menos. Pero si llegan después a los 40 y pasan, van a decir, 40 años es bastante. Ocurren muchas cosas. Y a Moisés y al pueblo de Israel en esos 40 años les sucedieron hartas cosas. Ahora hay un dato interesante con este cántico, y antes de mirar en el capítulo 32, mire el último verso del capítulo 31. Dice allí: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Moisés no cantó este canto, lo habló, lo dijo, lo recitó. Sería porque ya con 120 años no tendría muchas fuerzas para cantar, no sé. Pero no es un cántico cantado, es un cántico recitado. ¿Ya? Incluso al final del cántico se habla de eso, que en el verso 44 del capítulo 32, de que Moisés recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Un canto como para hacer meditar a los israelitas acerca de lo que este mensaje contiene. Son datos interesantes que tenemos que ir viendo cuando uno lee la Biblia. ¿Ya? Porque las palabras están ahí no para pasarlas de largo. Ahora, dije que en 40 años pasan muchas cosas. Y a Israel le habían sucedido muchas cosas. Cuando Moisés, junto con su hermana María y los israelitas, cantaron el cántico de Éxodo 15, la Biblia nos cuenta más adelante que había hombres mayores de 20 años en el pueblo, habían 603.550. ¿Por qué digo esto? Porque en Números capítulo 1 aparece un censo, el primer censo que Moisés hizo del pueblo, y allí se dice que cuando contaron a los varones mayores de 20 años, habían 603.550. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el canto? Tiene mucho que ver. Porque cuando Moisés recitó el cántico de Deuteronomio 32, de esos 603.550 varones mayores de 20 años,
quedaban solamente dos: Josué y Caleb. Los otros 603.548 habían muerto en el desierto durante los 40 años de peregrinación. ¿Y por qué habían muerto? Precisamente porque habían sido rebeldes a Dios. Esto es para que pensemos un poco que estos cánticos no están puestos así por estar puestos, sino que hay lecciones. Porque ahora, un poco antes, en Números 26, habían hecho un segundo censo 40 años después del primero, y habían 601.730 varones mayores de 20 años. Usted puede buscarlo después en su casa, en Números 26, verso 51. Pero de esos, cuando se cantó el primer cántico, probablemente había muchos que no habían nacido. Yo diría, la gran mayoría no habían nacido, porque habían pasado 40 años desde el primer cántico y ellos tenían poco más de 20 años. Es increíble cómo en 40 años pasan tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué ocurría con Moisés? Moisés no iba a entrar a la tierra. Recordemos que en una oportunidad él fue desobediente a Dios. Cuando en un momento Dios le dijo, háblale a la roca, y él la golpeó. Y por aquello no iba a entrar en la tierra. Su hermana María había muerto. Aarón había muerto. ¿Cuántos cambios, verdad? ¿Cuántos cambios en 40 años? Y evidentemente, mis hermanos y amigos, el cántico este no es exactamente igual que el otro. El otro alababa, ¿no es cierto?, al Señor por la victoria, por los carros de Faraón que habían sido echados en el mar, etcétera, etcétera. Un cántico hermoso. Este es diferente. Y algunos piensan que el estilo del cántico, estoy dando todos estos datos para los hermanos que les gusta estudiar. Si a algunos no les gusta estudiar, se estará aburriendo, pero me tiene que tener paciencia, ¿ya? Se dice que el estilo del cántico era como una forma política secular en esos tiempos, cuando un señor, ¿ya?, hablaba a un vasallo que había sido muy rebelde y lo amenaza de castigo. Era un estilo que se usaba en aquellos años orientales y que seguramente Moisés conoció en Egipto. Un estilo diferente al otro cántico, porque el otro cántico era pura alabanza, gloria, victoria, etcétera, etcétera. Pero aquí habían pasado 40 años de la historia del pueblo, y con los datos que yo ya le di, de la mortandad de aquellos que fueron rebeldes y tantas otras cosas, evidentemente el mensaje iba a ser diferente. Y era un mensaje de recordar cosas, de advertir cosas, pero también de promesas. Es bastante largo, no lo vamos a leer. Si usted tiene el tiempo después y se interesa, léalo completo en casa. Son 43 versículos de este cántico que Moisés recitó. Vamos a ver algunas cosas más importantes solamente de él. Ahora, hay alguien que por ahí, digamos, poéticamente dijo que este cántico es el cántico del cisne moribundo. Muy poético el que dijo eso. Porque Moisés estaba por morir. Después en el capítulo 33, él bendijo a las 12 tribus y en el 34 subió al monte y murió. Entonces es el cántico póstumo de alguien. Y como por eso digo, poéticamente un escritor cristiano dijo que era el cántico del cisne moribundo. Y es muy interesante. Y a mí lo que más me gusta del cántico, hermanos, es que Moisés habla tanto de Dios y habla tanto de sus atributos, de sus perfecciones. Hay muchas cosas aquí de doctrina en este salmo, muchas cosas de doctrina que para nosotros los que ya somos hijos de Dios deben interesarnos. Yo sé que los hermanos que están en el instituto se interesan en estudiar doctrina, pero esto es para todos. Y si usted lee la Biblia y lee este cántico, va a encontrar cosas maravillosas que Moisés dijo acerca de Dios, acerca de su persona y de lo que él hizo, hace y hará. Realmente maravilloso. Y es un cántico que uno tiene que tomarlo
en lo personal, cada creyente para adorar al Señor, por la grandeza del Señor. Las dos alabanzas que cantamos hoy día precisamente hablaban de eso, de la grandeza del poder del Señor y de que podemos adorarle y de que podemos contemplarlo porque no hay nadie como Él. Y cuando uno en las Escrituras, aquí en el Antiguo Testamento, examina un capítulo como este, va a encontrar tantas cosas preciosas acerca de Dios. Porque lo que hace Moisés en los primeros versículos hasta el verso 4, un pequeño bosquejo para que usted entienda bien el cántico. Después en los versículos 5 y 6 está la acusación de Dios contra el pueblo, ya la vamos a ver. A partir del verso 7 hasta el 14, Moisés recuerda al pueblo la fidelidad de Dios para con ellos, una fidelidad muy grande. Y a partir del versículo 15 hasta el 18, vemos cómo Israel respondió a la fidelidad de Dios. Respondió con rebeldía, respondió con desobediencia. Y a partir del 19 hasta el 27, ahí vemos la reacción de Dios. La reacción, cómo Dios reaccionó con aquel pueblo. Y en la última parte tenemos ya como Dios alega contra Israel. Habla de juicio, pero también habla de promesa de bendición. Es un gran cántico. Así que usted tómese el tiempo en casa cuando pueda, léalo, examínelo y va a aprender mucho. Mucho de este capítulo tan especial. Ahora, ¿qué dijo Moisés respecto a Dios? Vamos a leer un poco a partir del versículo 1, aquí en Deuteronomio 32. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama o el pasto nuevo, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Paremos ahí, porque después va a hablar de Israel. Si usted lo mira esto, hay una cantidad de cosas preciosas sobre Dios. Y lo que primero hace Moisés aquí en su cántico, antes de entregar el mensaje al pueblo, alaba a Dios. Yo pensaba en esto, mis hermanos, y pensaba que siempre debiera ser la forma nuestra de orar al Señor. ¿No le parece? Cuando usted en forma personal, o yo en forma personal, o colectivamente, ¿no es cierto?, en la congregación, oramos al Señor. Siempre creo que debiéramos primero ensalzar su nombre, alabarle, darle gracias por quien es Él, por lo que ha hecho, por lo que hace, por lo que Él hará. Alabar su grandeza. Y de esa forma empezamos a aprender a adorar al Señor. En algunos lugares se acostumbra a pensar que cierto culto de la semana es el culto de adoración. Y la verdad es que toda reunión de la iglesia es una reunión para adorar al Señor, independientemente que la cena del Señor es la reunión principal de adoración. Pero tenemos que acostumbrarnos que en lo personal, cuando nosotros oramos al Padre en la casa o en cualquier momento, lo primero es alabarle, adorarle, engrandecerle. Porque mis amados hermanos, y hablo primero a mis hermanos, ¿cuánto no tenemos para agradecer al Señor? Para alabarle y para adorarle todos los días. Aunque andemos desanimados, aunque estemos tristes, aunque estemos cargados de cosas, siempre alabar al Señor. Como David lo dijo en un salmo, alabaré o bendeciré al Señor en todo tiempo. Es decir, no solo cuando las cosas van bien, cuando todo va viento en popa, ¿verdad? Sino cuando el viento es contrario.
cuando se levantan olas en nuestra vida, cuando hay tempestades, cuando parece que el barco de nuestra vida se va a hundir, igual tenemos que alabar al Señor. Porque no nos olvidemos que en la barca de nuestra vida está el Señor. A veces pensamos que el Señor está durmiendo igual como estaba durmiendo en la barca cuando iban con los apóstoles, pero no, el Señor está atento. Entonces siempre, hermanos, procuremos en nuestra oración agradecer al Señor. ¿Y qué dice Moisés aquí, lo que leíamos? Y al comienzo, cuando parte él, pone al cielo y a la tierra por testigos de lo que va a hablar. Invita a toda la creación a escuchar. Y la forma poética hermosa del verso 2, cuando él habla de la enseñanza, dice, goteará como la lluvia. Y piense que ellos estaban en el desierto. Y les hace recordar la lluvia. Y dice, mi enseñanza va a gotear como la lluvia, va a destilar como el rocío, como la llovizna, como las gotas. Algo que iba a refrescar el alma de ellos, pero algo que les iba a sacudir también. Porque mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, o se nos habla la palabra del Señor, muchas veces la palabra refresca el alma, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, confortará mi alma. Pero, aparte de confortar el alma, la palabra también nos sacude. Y es lo que iba a pasar con este pueblo. Léalo usted después completo. ¿Y qué dice Moisés sobre Dios? En el 3 habla del nombre del Señor y él proclama su nombre. Y para todos nosotros los que somos creyentes, el nombre del Señor es el nombre por sobre todo otro nombre. El mundo ha inventado muchos nombres de hombres y mujeres para ensalzarlos, pero el nombre que es por sobre todo otro nombre, hermanos, es el nombre de Jesús. El nombre de aquel que se entregó para ser nuestro Salvador. A lo mejor en la vida suya hay algún nombre de alguna persona que le es muy precioso. ¿Por qué no? Pero el nombre del Señor debe ser más precioso en la vida nuestra siempre. Y Moisés lo ensalza. Y después dice, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Sabemos de un personaje del cine que se autotitula La Roca. Bueno, dentro de su rubro, él se cree la roca. Está bien. Pero ¿quién es la roca realmente? El Señor. Y en este capítulo, en este cántico, en 5 oportunidades, Moisés habla de Dios como la roca. Y aquí dice, Él es la roca. No hay otra. No hay otra roca firme para poner la fe. Si hay aquí alguna persona que está confiando o está poniendo su fe en otra cosa o en otra persona que no sea Cristo, está perdido. Él es la roca. Porque en el Nuevo Testamento el Señor es presentado como la roca. Alguien firme, sólido, que no se mueve. Más adelante, ¿en qué otro versículo aparece? En el 15. Veamos el 15. Aquí está hablando de Israel. Y dice, pero engordó Jesurún. Y ese nombre Jesurún sale 4 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y significa el justo. Y era un término poético para hablar de Israel. Mire qué interesante es eso. Dice, engordó Jesurún y tiró coces. Da la idea de un animalito que estaba muy débil y fue bien alimentado y creció, pero el animalito se rebeló. Y por eso incluso entre paréntesis dice, engordaste, te cubriste de grasa. Es una figura que Israel entendía porque ellos eran un pueblo ganadero. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. En segunda vez que sale aquí. Y ahora no es solamente la roca, como en la primera vez que lo oímos. Aquí es la roca de la salvación. Hermana, hermano, Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. ¿Decimos amén o no? Claro que sí. Y gracias a Él porque hemos puesto la fe en la roca que es Cristo. Ahora Israel aquí en la historia sale que aunque Dios los trató tan bien, ellos menospreciaron la roca de la salvación. ¿Dónde más aparece? Verso 18.
Dios sigue hablando de la actitud de Israel. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Qué pueblo más ingrato. Tan bendecido, pero se había olvidado de Dios, de la roca que lo había creado. Nos libre el Señor, hermanos, de olvidarnos de la roca que nos ha salvado. De repente, con tanta cosa que hay en el mundo, con tanta, como bien decía el hermano Miguel al comenzar, con tanta cosa, tantas situaciones que vemos, tendemos a preocuparnos tanto por tanto que sucede y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos que el Señor es la roca y que Él es la roca sólida y firme en la cual nuestra fe se sostiene en primer lugar para la salvación y también para el día a día. Y miramos lo que viene y nos asustamos. Y miramos lo que pasa en el norte, miramos lo que pasa en el sur, lo que pasa en el centro, tenemos miedo. Y miramos a Europa y vemos que Rusia ya se lanza casi contra Ucrania y tenemos más susto. ¿Qué tenemos que hacer? Afirmarnos más que nunca en la roca de la salvación. Y miramos con temor lo que viene más adelante en el país. La roca de nuestra salvación es más firme que todo, hermanos. No solo para salvarnos, sino para mantenernos firmes. Me gusta esta figura de la roca. Hay también un himno antiguo que los antiguos cantábamos. Roca de la salvación, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. La roca de la salvación que es Cristo. Alguna vez creo que lo he contado, pero como de repente repito los cuentos yo. Años atrás, muchos años atrás, cuando yo era un niño, un joven, muchos años atrás, nadie diga así, no lo digan. Lo pensaron, pero no lo digan. Mis padres nos llevaban a veranear a Constitución. Puede que algunos aquí conozcan Constitución, séptima región, a la costa de Talca. Las playas allí, bueno, son muy lindas, arena negra, el mar sí es muy violento, pero hay muchas rocas a la orilla de las playas, muchas rocas. Incluso hay una enorme que se llama la Piedra de la Iglesia, que incluso tiene como una puerta. Yo creo que más de alguien ha visto fotos de ella. Si usted no la ha conocido, tiene que ir a conocer. Y hay muchas otras más. Hay otra que se llama el Arco de los Enamorados. A los enamorados les va a interesar ese arco. Muy lindo también, el Arco de los Enamorados. Y otras más. La Piedra de las Ventanas, un roquerío enorme que tiene distintos pasillos, muy hermoso. Y además rocas más chicas a la orilla del mar. Y a mí me gustaba mucho subirme a esas rocas. Allí el mar rompe fuertemente y salta la espuma. Y pensar la solidez de aquella roca. Y el mar la golpea y la golpea y la golpea y la roca no se mueve ni un milímetro. Porque es roca firme. Piensa en eso, hermano. Ese es el Señor que a usted le salvó, que me salvó a mí y que nos sostiene todos los días. No nos olvidemos de la roca de la salvación. No nos olvidemos. En medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las angustias del mundo, el Señor es la roca firme. No nos angustiemos. El Señor tiene todo el control en sus manos. Ahora bien, ¿en qué otra parte sale aquí la roca? Verso 30. Aquí Dios está hablando de que Él permitió que los enemigos de Israel les venciesen. Y hay una pregunta, dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 a hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Dios permitió que Israel sufriera en algún momento y más adelante en la historia de Israel sufrió mucho más, porque la roca permitió, por así decirlo, la roca que es el Señor permitió la disciplina de aquel pueblo. Y hermano, ¿cuántas veces el Señor no nos ha tenido que disciplinar? ¿Y por qué? Porque nos ama. Porque Él es nuestro Señor, Él es la roca en la cual confiamos. Y Él en algún momento también va a permitir que pasemos por el fuego de la disciplina.
si es necesario, si nos olvidamos de Él. Y la otra oportunidad que aparece es en el verso 31. Y hace una comparación aquí. Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. La gente confía en muchas personas. En el mundo religioso se han inventado tantos intercesores que no caben en el calendario de un año, ¿cierto? Son 365 días y no caben los intercesores ahí. En algunos días están de a 2 y de a 3. Entonces, para cualquiera que no haya quedado ahí, inventaron el 1 de noviembre todos los santos. Pues alguno quedó afuera, ahí están todos. Los intercesores mundanos, las rocas del ser humano, no sirven. Y también la ofensa que le hacen a María, la madre de Jesús. Ustedes saben de lo que estoy hablando. La han nombrado intercesora. La iglesia romana dice que es la corredentora. Eso es una blasfemia. Son cosas de los hombres. Hay una sola roca. Y la roca nuestra, hermanos, no es como las rocas de ellos. Es la roca de la salvación. No se olvide de eso. La roca de la salvación. Así que en Él tenemos que confiar. Si usted vino hoy día a lo mejor apesadumbrado, con tristeza, con preocupación, recuerde, está sobre la roca que es Cristo. Yo podría quizá moverme sobre la roca, pero la roca debajo de mí no se mueve, firme y sólida. ¿Y en qué momento hemos puesto la fe en la roca? Cuando hemos creído el mensaje glorioso del Evangelio. Por eso si hay aquí alguna persona que tiene religión, que tiene conocimientos de la Biblia, que sabe de Jesús, pero no ha puesto nunca su fe en Cristo para la salvación de su alma, no ha puesto su fe en la roca. El Señor contó una parábola acerca de eso, de dos constructores. Un hombre prudente, sabio, que construyó su casa sobre la roca. Dice Lucas que cavó, ahondó hasta que encontró la roca firme. No la puso la casa en la tierra, la puso en la roca. Y cuando vino la tormenta no pasó nada con aquella casa porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué pasó con el necio, con el insensato? Él llegó y puso la casa sobre la tierra nomás. Y vino la lluvia, el viento y la casa cayó. Y allí el Señor estaba hablando de aquellos que oyen su palabra y la creen, y los que oyen su palabra y no la creen. Usted está oyendo la palabra de Dios. Si no la cree de verdad, está construyendo su vida en la arena, en la tierra, sin fundamento. Pero el que oye la palabra del Evangelio y pone su fe en Jesucristo para la salvación de su alma, ha puesto su casa en la roca sólida, firme. Aunque vengan vientos, tempestades, no va a caer porque está fundada sobre la roca. No es la casa la sólida, es el fundamento. ¿Tiene usted ya a Cristo como el fundamento de su vida? Si no lo tiene, entonces está poniendo su vida, está construyendo en la arena, casa que se va a desmoronar y se va a perder usted eternamente si no pone su fe en la roca que es Jesucristo. Ahora bien, ¿qué más dijo Moisés acá? Nos quedamos en la roca porque hay tanto que ver allí. Pero él dice en el 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Ahí se está hablando de la justicia de Dios. Dios de verdad, dice, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, la corrupción no es suya. Dios justo, Dios santo, Dios recto, Dios de verdad. En más de alguna oportunidad hemos dicho que el tema del Evangelio tiene dos lados. Es como una moneda de dos caras. A la gran mayoría de las personas les gusta un ladito nomás. ¿Cuál? Dios es amor. Ese ladito de Dios. Sí, Dios es amor. Dios le ama. Dios es tan bueno. Dios lo cuida. Sí, está bien. Es verdad que Dios es amor. Pero ese es un lado. El otro lado es Dios es santo y justo. Y hay que relacionar ambas cosas. Es cierto que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es cierto. ¿Pero para qué lo dio? Para que Él viniera a la cruz,
para que allí Él fuera puesto como el sustituto entre nosotros, para nosotros, el mediador entre Dios y nosotros, nuestro sustituto. Y Él sufrió el juicio de Dios. Él sufrió la ira que nosotros merecíamos para que usted y yo seamos salvos. Pero hay algunos que se quedan solo por el amor de Dios, no. Y no piensan que el pecado que hay en la vida de ellos ha ofendido a Dios. Y ese pecado le tiene separado o separada de Dios, a menos que ponga su fe en Cristo para la salvación de su alma. El tema de la justicia y santidad de Dios siempre debe estar presente en nuestros mensajes, para después proclamar a usted el amor de Dios en Cristo. Él murió por usted y por mí, para que el juicio de Dios no caiga sobre usted y sobre mí. Y el que cree en Él no es condenado, lo dice la Biblia, pero el que le rechaza ya está condenado. Así que si alguien vino aquí hoy día sin tener a Cristo en su vida y escucha de que Cristo le salva y no lo recibe como Señor y Salvador, vuelve a su casa condenado o condenada. Qué cosa más trágica, pero es la realidad bíblica. Dios de verdad dice también acá, y esto me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo hay una idea de que la verdad absoluta no existe. ¿No es cierto que todo el mundo lo dice? No, la verdad absoluta no existe. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad, no hay verdad total y absoluta. ¿Será así o no? Yo estoy convencido que en las cosas de la tierra no existe la verdad absoluta. Hubo un lamentable hecho allá en Antofagasta en estos días, ¿verdad?, que ha revolucionado el país. Si usted le pregunta a los transportistas, ellos le van a contar la verdad de ellos. Si usted le pregunta a los que asesinaron al camionero, ellos van a contar su verdad. Así es, en todas las cosas de la tierra. Pero, respecto a Dios no es así. Porque Dios es el Dios de verdad. Dice la Biblia en dos oportunidades que Dios no miente. Imagínense, Dios es todopoderoso, pero hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. No puede mentir. Porque Él es santo y justo. Entonces, si Él no miente y Él es veraz, como dice Pablo en Romanos, tenemos que confiar en Él y confiar en la verdad de Dios. Además, recordemos al Señor Jesús en Juan 14:6, que dijo Él allí: yo soy el camino y la verdad. La verdad. No me acuerdo mucho de lo del castellano, pero yo sé que es un artículo definido y no es plural, es singular, ¿no es cierto?, indicando que es Él solo. Y el Señor habló del Espíritu Santo también. Y dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y en varios pasajes de la Biblia leemos que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Sumemos todo eso. Y entonces, si usted ha creído a la verdad de Dios y tiene a Jesucristo como Señor y Salvador personal, tiene la verdad. Y tiene la verdad absoluta. ¿Sí? Absoluta. No es una verdad relativa que a lo mejor Cristo es la verdad y a lo mejor no. Es la verdad. Y al haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, cada creyente, con humildad sí, con gratitud, dice: tengo la verdad. No para andar pavoneando y dicen: yo tengo la verdad, el resto no. No. Lamentablemente hay algunos que llegan a esa actitud. Dicen: solamente nosotros tenemos la verdad. Una vez escuché a un hermano en Talca hace muchos años: bueno, si esas personas tuvieran la verdad, estarían con nosotros en esta iglesia. No. Al tener a Jesucristo tenemos la verdad. Pero eso no es privativo de una congregación, no es privativo de esta congregación. Y en muchos lugares de Chile, gracias a Dios todavía, y en el mundo se predica a Jesucristo, que es la verdad, que es el único y solo suficiente Salvador. Por lo tanto, hermano, usted y yo,
Seamos agradecidos. Gracias, Señor, porque tenemos la verdad en Cristo. Y alguien dirá, oiga, pero mire, todos somos hermanos. Todos servimos al mismo Dios. ¿Cierto? Los católicos le servirán de esa manera, los musulmanes de la otra, los budistas. No. Esto es enfático, mis hermanos. Es enfático. Solo Jesucristo es la verdad. Solo Jesucristo es el camino. Ningún otro. Ni Buda, ni Confucio, ni María, ni el Papa, ni nadie. Solo Jesucristo es la verdad. Y si usted tiene a Cristo en su vida, si usted un día se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Él, tiene la verdad. Y es la verdad que debemos proclamar, a Jesucristo. Y si hay alguien aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados para poner su fe en Jesucristo, no tiene la verdad. Claro, tiene la Biblia, la lee, pero no la ha hecho carne en su propia vida. Pero al tener a Jesucristo sí, porque Él es la verdad. Y con lo que estoy hablando no estoy menospreciando a nadie. ¿Qué tenemos que hacer con alguien que no tiene a Jesucristo? Tenemos que hablarle de Jesucristo. Claro, tenemos que hablarle de Él. De su amor, de su gracia, de su misericordia, cómo Él se puso como sustituto por nuestros pecados. Dios es el Dios de verdad. Y sigue hablando de la santidad y de la justicia de Dios. Y después Dios empieza a tirarle las orejas a Israel. Y hay algo interesante aquí para que los hermanos lo aprendamos. En el verso 6 Dios les dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Y empieza a hablar de cómo Dios lo había hecho a ellos, cómo lo había cuidado. Y hay algo interesante que debemos aprender los hermanos aquí. Dios es nuestro Padre personal de cada uno. Pero para Israel, Dios es el Padre de la nación de Israel. Israel es como un hijo de Dios, como pueblo. Pero nosotros somos hijos de Dios cada uno. Porque este concepto de que Dios es el Padre de Israel sale un par de veces más en el libro del profeta Isaías. Es decir, Israel como nación era hijo de Dios, por así decirlo, nacionalmente hablando, en ese sentido. Y por eso que Dios los cuidó y etcétera, todo lo que sigue. Incluso el verso 8 es algo interesante que cuando uno lo lee dice, pero mire lo que sale aquí. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Mire, yo tomo a Israel como ejemplo para hacer la división entre las naciones. Es algo impresionante. Si usted empieza a pensar, ¿cuándo lo hizo Dios? No lo sabemos, pero Dios lo hizo. Y aquí Moisés lo revela. Y después revela el amor de Dios para con el pueblo. Cuenta ahí que lo encontró muy mal en el versículo 10, que lo halló en tierra de desierto, etcétera, etcétera, que lo trajo, lo instruyó. Y hay una frase aquí al final del versículo 10 que dice, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Cuál es la niña del ojo? He aprendido que es la pupila, que es esa parte tan importante del ojo nuestro. Y Dios dice aquí que guardó a Israel como la niña de su ojo, y lo menciona también en el en Zacarías 2:8, diciendo que Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel es bastante importante para Dios, mucho más de lo que nosotros creemos. Es el pueblo terrenal de Dios y como nación es el Hijo de Dios terrenal, por así decirlo, como nación. Pero hermano, he aquí lo grande y maravilloso. Nosotros podemos aplicar esto a nosotros. Porque hay un versículo en el Salmo 17, versículo 8, que podríamos verlo brevemente. Salmo 17, 8. Así nadie se me duerme. Fíjense que todos están despiertos. Salmo 17, versículo 8. David le dice a Dios, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David le está diciendo a Dios, guárdame como a la niña de tus ojos. Este concepto de que Israel es la niña del ojo de Dios es a nivel nacional.
Pero David ahí en ese salmo habla de sí mismo de manera personal. Y David era creyente en Dios. ¿Y qué podríamos pensar nosotros, hermanos, acerca de esto? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Si David era un creyente en Dios en el antiguo pacto y podía decirle a Dios, guárdame como la niña de tus ojos, podríamos pensar que usted y yo también somos delante de Dios como la niña de sus ojos. Perfectamente podríamos pensarlo. Pero no para que nos enorgullezcamos, diciendo, mire, yo soy la niña de los ojos de Dios, no. Sino que por el contrario, seamos agradecidos. Sabemos que debemos cuidar mucho nuestros ojos, ¿verdad? Porque es algo tan delicado. Y la pupila es algo tan delicado. Y para Dios somos así. Él nos cuida así. Así que mi hermana, mi hermano, no piense usted cuando está pasando por situaciones difíciles, Dios me olvidó. Leíamos el otro día un salmo cuando David le dice a Dios, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Si de repente uno podría pensar, mire, yo le pido al Señor, yo tengo este problema, tengo esta situación. ¿Qué pasa, Señor, hasta cuándo? David se lo dijo a Dios más de una vez. En el Salmo 13, en 3 oportunidades le dice así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero después él confía en Dios. Porque humanamente de pronto nos sentimos solos. Claro. Y pensamos, Señor, nos abandonaste, me abandonaste. No, el Señor está ahí. Y Él nos cuida como se cuida a la niña de los ojos de Dios. Incluso después en el verso 11, Dios pone el ejemplo a Israel de que como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo los vio y con él no hubo Dios extraño. Incluso hizo milagros con ellos porque en el versículo 13 dice que hizo que chupasen miel de la peña y aceite del duro pedernal. Dios les cuidó, les proveyó. Así les amaba y les ama Dios a ellos. Y hermano, así Él le ama a usted y me ama a mí. Y nos cuida así. ¿Y cómo está nuestra gratitud para con Él? ¿Cómo está nuestra respuesta de nuestro corazón para con Él? Pensemos siempre en eso. Porque aquí, como cuando usted lo lea, va a ver cómo Dios le cuidó de tal forma, pero Israel, cuando ya se sintió bien, se puso rebelde y se olvidó de la roca de la salvación. Incluso llegaron a extremos terribles. Vamos al versículo 17. ¿A qué extremos llegaron? Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Israel cayó en la idolatría, Israel fue rebelde a Dios y Dios tuvo tanta misericordia, pero al final tuvo que castigar. Ahora, esta frase que dice sacrificaron a los demonios tiene que ver con la idolatría. Y esto es muy fuerte, hermanos. Chile es un país idólatra. Es un país idólatra. Tiene hartas fiestas idólatras. Partiendo del 20 de enero, siguiendo con el 20 de marzo, continuando con el 15 de agosto, con el 31 de agosto, con el 8 de diciembre, con el 26 de diciembre, etc. Y otra cantidad de fechas. El 16 de julio en el norte, fiestas idólatras. Y hermano, amigo, amiga, puede que suene fuerte lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Detrás de toda esa idolatría están los demonios. Porque las personas que son idólatras, a veces son idólatras de manera, digamos, inconsciente, porque no saben lo que están haciendo, están en ignorancia, son paganos. Detrás de esa idolatría están los demonios. El Señor nos libró de aquello. Pero siempre existe el riesgo de ídolos, incluso entre los creyentes. Por eso que Juan le dijo a los creyentes en el último verso de su primera carta, hijitos guardados de los ídolos. Cualquier persona, cualquier cosa que sea más importante en nuestra vida que el Señor, se transforma en un ídolo. A veces es el trabajo, a veces es el dinero,
a veces es la familia. Y si es más importante para mí en la vida mía, me he vuelto un idólatra. Tengamos cuidado con eso y revisemos siempre nuestra vida. Por eso que el Señor, cuando habló acerca del discipulado, dijo que si para ser discípulo del Señor uno tenía que aborrecer a la familia. Uno dice, pero ¿cómo voy a aborrecer al papá, a la mamá, a los hijos? ¿Qué quería decir aquel lenguaje? Que si yo amo a la familia, al Señor tengo que amarlo tanto que el amor a la familia parezca aborrecimiento. ¿Sí? Si usted ama a su esposa, pero tiene que amar más al Señor. Si ama a su esposa, pero el Señor tiene que estar sobre ella. Ama a los hijos, pero el Señor tiene que ser amado más. Y así, en todos los aspectos de la vida familiar. Ama a su novia, a su novio, al Señor ámelo más. Porque si no es idolatría. ¿Sí es verdad? Es lo que dice la Biblia. Lamentablemente Israel cayó en la idolatría más grosera, que era el tema de los ídolos. Y aquí dice que ellos sacrificaron a los demonios. Lo menciono esto, hermanos, para que en nuestra vida personal, cuando tenemos que ver ciertas situaciones familiares comprometedoras, que a usted le hagan ir a cierto lugar donde hay ídolos, piensen. Alguien dirá, no, hermano, si no es para tanto. Yo por lo menos lo pienso así. Yo he tenido que ir a funerales donde se hace una misa de muerto. Pero yo me quedaba fuera de la puerta, no entraba. Porque ese es un lugar de ídolos. Suena fuerte, pero es así. Es un lugar de ídolos. Con una mujer que tiene un niño en brazos y el niño es indefenso. Pero ese niño cuando es grande lo tienen clavado y muerto en una cruz. Entonces no podemos estar allí. ¿Pero qué va a decir mi familia? Bueno, cada creyente es responsable de su vida cristiana y de su conciencia ante el Señor respecto a ese tema. Solo lo menciono para que usted lo considere. Porque detrás de la idolatría, aunque tenga la fachada de cristianismo, están los demonios. Están los demonios. Fuerte la palabra, pero cierto, para que lo entendamos. Ahora bien, no hay el tiempo para analizar todo más acerca del libro, del capítulo. Pero la verdad, mis hermanos, es que yo quiero invitarle para que siga buscando cosas sobre Dios. Porque ya hemos visto la verdad de Dios, su santidad, su justicia, su amor, su cuidado para con su pueblo, pero también la ira de Dios cuando ellos se portaron mal. Allí en el versículo 19 dice que lo vio Jehová y se encendió en ira. Y en el 22 se habla del juicio de Dios. Fuego se ha encendido en mi ira. Más adelante, en el versículo 36, después de hablar de los castigos, Dios dice a Israel allí: Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Sí, el amor de Dios. Y después presenta otras verdades preciosas sobre Dios. Y con esto quiero ir terminando en el versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Padre. Y Él es el yo soy. El gran yo soy del cual se habla allí en Éxodo capítulo 3. Y recordemos, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento el Señor usó aquel nombre. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor lo usó porque Él es el gran yo soy. Y el Señor es el que nos ha dado vida. Por lo tanto, si hay aquí alguna persona que aún no ha puesto su fe en Jesucristo, le invito para que lo hagan el día de hoy. Él es el gran yo soy, el Dios manifestado en carne que fue a la cruz para efectuar la obra de la salvación, para ponerse en nuestro lugar allí, para que nosotros no sufriésemos la ira de Dios, el justo juicio de Dios. Amiga, amigo, entréguese a Cristo si aún no lo ha hecho. Él va a satisfacer el hambre de su alma. Él dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre,
El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y los que hemos confiado en Cristo sabemos que Él ha satisfecho nuestra alma espiritualmente. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y los creyentes sabemos que le seguimos a Él, que es la luz del mundo, y Él nos alumbra con la lámpara de su palabra. Y es muy claro lo que dice la Escritura, que el que no sabe dónde va está en tinieblas. Así que si hay alguien aquí en este día que no sabe dónde va si tuviera que partir de esta tierra, está en tinieblas todavía. Vuélvase a Cristo, Él es la luz del mundo, Él va a iluminar su corazón, Él le va a dar vida eterna. Y así podríamos seguir aplicando todos los demás yo soy que el Señor presenta allí en Juan. Lo importante es que los que somos creyentes, como lo hemos visto hoy día, vivamos una vida agradecida al Señor, confiemos en la roca en todo momento, busquemos agradarle a Él siempre, porque Él nos cuida como la niña de sus ojos. Y a algún amigo o amiga que no tiene a Cristo le vuelvo a decir, venga a Cristo, Él es la roca firme, Él es el Salvador, Él es en quien usted tiene que confiar para la salvación de su alma. Que así sea, amiga, amigo. Vamos a orar al Señor antes de terminar y si hay algún aviso también. Oremos. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos en este día. Gracias, Padre, por quien eres tú. Hemos visto algunas cosas aquí en este capítulo, en este cántico tan hermoso. Un cántico donde Moisés recuerda a Israel lo grande que es Dios y lo rebeldes que fueron ellos y cómo Dios aún así tuvo paciencia con ellos. Padre, gracias te damos porque tus hijos podemos alabarte, a ti que eres el Dios de verdad, a ti que eres nuestro Padre, a ti que eres nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por la salvación que en Cristo Jesús hemos recibido. Ayúdanos a tus hijos presentes a procurar vivir cada vez más cerca de ti para alabar y glorificar tu nombre todos los días de nuestra vida. Y pensamos, Padre, en nuestros amigos o amigas que están aquí, que aún no tienen a Cristo en su corazón, que aún están lejos de ti, que a lo mejor están edificando su vida sobre la tierra sin fundamento. Oramos por cualquier persona que aún no tenga a Cristo, que acuda a Él por fe, arrepentido de sus pecados, para tener vida eterna y para poder decir, ahora mi fe está puesta en la roca de la salvación. Gracias, Padre, por tu palabra.